Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos acá para iniciar nuestra segunda temporada junto a un gran exponente, Facundo Cocola, directamente desde Argentina. Les voy a leer su currículum, que es bien amplio, es un gran referente. Tenemos que es psicólogo, terapeuta sistémico, doctorado en psicología con mención sistémica, cognitiva y neurocientífica. Además, hace poquito recibió su postdoctorado, ahí lo vimos en una foto en sus redes sociales directamente desde la UFLO. También es director del espacio PIES, coordinador de prevención del Plan Provincial de Adicciones del Ministerio de Salud de Mendoza, Argentina. También es miembro de la Junta Directiva de la Red Europea Latinoamericana de Escuelas Sistémicas. Adicionalmente también es docente, tutor del Máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad Internacional de Valencia y también hace clases en el doctorado de Psicología de la Universidad de Flores, donde adicionalmente tuve el honor de ser su alumno. Así que, Facundo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por acá y gracias por tan linda presentación. Genial. Bueno, ¿qué vamos a hablar acá? ¿De qué se van a enterar? ¿Qué van a aprender? ¿Cuál es el feedback que van a tener de este conversatorio que vamos a desarrollar con Facundo? El tema central van a ser los apegos familiares, las bondades de la seguridad relacional, ¿o no? Cómo estos vínculos van generando esa seguridad en el aspecto relacional, tanto a nivel individual, de pareja o familia. Obviamente vamos a partir con nuestro contenido, con nuestra pregunta que es habitual, que es cómo llega Facundo en este caso a la psicología, ahí para que los psicólogos emergentes vayan motivándose. Adicionalmente vamos a aprender sobre la teoría del apego, qué es, cuáles son sus tipos, cuál es su utilidad hoy. Vamos a pasar también por las diferencias que se observa entre un apego seguro y un apego inseguro en la dinámica de pareja. Yo sé que muchos van a estar interesados en ese tema. Además, también cómo esto influye en las dinámicas familiares, cómo también evoluciona la teoría del apego en el ámbito infanto-juvenil hacia el apego adulto y además, y esto hay que mencionarlo porque estamos teniendo cambios contextuales y tecnológicos de cómo este concepto influye también en las familias modernas, ¿o no? Eso también lo van a aprender en este programa, en este capítulo número uno. También Facundo, desde toda su expertise, él también va a hacer clases en México, en distintos lugares, participa en congresos y ahí lo vamos a estrujar un poquito, como decimos acá en Chile, para sacar algunos tips, ¿o no? Para que se vayan con algunos tips para fomentar su vínculo relacional, especialmente en el ámbito familiar. Y por último, algo que nos han pedido desde nuestra temporada número uno, aquellos psicólogos que están en cuarto, quinto año y aquellos que llevan un año o 2 años con la licenciatura, es preguntarle, en este caso, a nuestros entrevistados, sugerencias desde su experiencia personal y o profesional para los psicólogos emergentes. ¿Qué sugerencias, qué tips, cómo podemos ayudarlos para que ellos fomenten y desarrollen su profesión y ojalá en algún momento lleguen a tener un currículum similar como lo tiene Facundo? Esos son nuestros temas. ¿Qué te parecen, Facundo? Espectacular, me parece muy amplio, vamos a ver todo lo que podamos abarcar en este ratito de la conversación, así que bueno, pero siempre estas conversaciones son más que algo que cierran, también son puntapié, ¿no? Para seguir Exacto, explorando, así que esa es la justamente. idea. Es lo que buscamos, ¿ah? Y también para que la gente se acerque a la psicología, ¿o no? La gente conozca un poco más, ¿ah? Y eliminar ese estigma bien latinoamericano que ir al psicólogo es sinónimo de locura, ¿no? Claro, sí. Bueno, acá en Argentina eso está bastante más transitado un poco porque hay tantos psicólogos acá que vamos seguidos a terapia. Sí, 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 eso es lo bonito, ¿no? De Argentina en ese aspecto, bien. Sí. Bueno, vamos a la primera pregunta, una de las que más me gusta. Facundo, estamos cerca, estás en Mendoza. ¿Cómo un mendocino, como diríamos acá en Chile, llega a la psicología? Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, yo creo que era inevitable que llegue, en realidad. Que más que una elección fue explicitar algo que de alguna forma yo ya venía haciendo hace tiempo, porque si me pongo a pensar un poco en la historia que me lleva a la psicología,
Recuerdo cuando era niño, yo ya venía escuchando a mis amigos, ya venía compartiendo con ellos. La gente se me acercaba un poco espontáneamente a conversar, compartía algunos pequeños consejos que se me ocurrían, y de alguna manera también estaba atento a eso, a ver qué consejo calzaba más que otro. Eh, Era ya medio introspectivo, escribía, así que creo que era inevitable, además de cuestiones propias de la vida y de nuestras familias que nos llevan un poco a estudiar estas cosas, ¿no? Eh, en el buen sentido también. ¿Qué, qué? Y, y- y fui acercándome mucho a lo que tenía que ver con O sea, mi interés principal era ser psicólogo de niños, Mira, originalmente. mira. Ajá. Pero cuando apenas me recibí la licenciatura, empecé a atender, me di cuenta automáticamente que pasaba mucho el trabajo con niños, en realidad por las familias. Em, Tenía como cierta eh, acercamiento al sufrimiento infantil de alguna forma. Mm, Y me interesó muchísimo el trabajo con la familia, entonces ahí me fui formando en el modelo sistémico, en la Escuela Sistémica Argentina, hice la especialización, eh, mm, después el doctorado, y entonces de alguna manera fui eh, avanzando en la formación, pero hoy en día me encuentro en una vuelta mm. que vuelvo a los niños, porque hoy estoy trabajando en prevención. Maravilloso. Entonces, de alguna manera, siento que he dado la vuelta y la idea es poder aportar para el desarrollo de los niños y niñas. Qué bueno lo que mencionas, ¿o no? Cómo también desde tu niñez y desde tu adolescencia empezaste ya a notar eh, ese tema de dar el consejo, de dar la sugerencia, de dar la contención y tratar de hacerlo bien, ¿o no? Es como, yo creo que es como el prerequisito para ser psicólogo, ¿no? ¿Eh? Claro, Es como sí, darte cuenta que tienes esa habilidad de cierta forma y después me gustó mucho lo que acabas de decir, ¿o no? Que yo creo que eso es súper importante que la gente lo considere, ¿o no? Que cuando trabajamos en el área infantil y adolescente también, se trabaja con familia, ¿o no? Yo creo que es un fuerte golpe que quizás de repente en pregrado no lo enseñan, ¿o no? Que nos damos cuenta ya más con la práctica que es imposible trabajar con el niño si no trabajamos con su sistema familiar, ¿o no? tal cual, tal cual. Qué bueno eso, me gustó. Excelente. Muy bien. Oye, ¿y cómo, cómo lo hacías? Porque vives en Mendoza, de Mendoza a Buenos Aires, también es lejos. Hay un Sí, sacrificio detrás. sí. Mira, me pasó algo que apenas me recibí, yo no sabía bien cuál iba a ser un poco la escuela que yo iba a seguir, más que nada, ¿viste? Estaba medio desorientado porque, bueno, la formación sistémica que había tenido eh, en algunos aspectos no me había terminado de llenar y en el grado. Y entonces, nada, buscando, una vez encuentro apenas a lo poquito tiempo de recibirme un congreso que organizaba ASIVA, Asociación Sistémica de Buenos Aires, y viajo, así, ya de joven me gustaba ir a viajar y aprender, entonces viajo solo y me encuentro con Marcelo Severio que estaba exponiendo, ¿no? Y nada, fue un eclipse, ¿no? Y escucharlo fue maravilloso y me sentí muy identificado con la propuesta, él hablaba de epistemología y el modelo. Mm, Y entonces dije, siento que esto es lo mío, ¿no? O sea, un modelo humano que confiaba en las relaciones, que tenía experiencia en eso, que apostaba a los cambios, que entendía a la persona en contexto. Entonces quedé enamorado. Y bueno, la formación que ofrecía la Escuela Sistémica Argentina en ese momento era totalmente presencial, así que viajé durante 2 años. wow. Eh, bueno, coincidió con que también justo un tiempito antes conocí a la que hoy es mi esposa, que era de Buenos Ah, Aires. Así que aprovechaba, viajaba y la veía, y ahí fortalecimos la relación también. Y entonces, bueno, fue un combo muy relacional, todo eso. hubo ahí una ganancia secundaria también, ¿o no? Sí, en todo, en todo. No, no te voy a preguntar cuál fue más fuerte para no ponerte en conflicto No, hablando se, de apego. se retroalimentaban, ¿no? Sí, de mirada Em, circular, ¿o no? claro. Y después también me tocó viajar para el doctorado, pero ya viajaba cada 2 meses, era el Bien, presencial. bien.
Y un poco por eso también armé Espacio Pies, que el espacio práctica itinerante en estudio sistémico era para decir, bueno, también traigamos gente acá Mm, que pueda venir a Mendoza. Así que ahí bien. empezamos a dar seminarios y cuestiones sistémicas viniendo para acá. Pero digamos que viajar y aprender siempre me gustó y por eso lo de los congresos, tampoco lo vivía con mucho sufrimiento. Sí, tiene sus costos económicos, pero tiene otra ganancia, ¿no? Claro, claro. Creo que tenemos algo en común porque o sea, si bien tuve una gran referente, de hecho está en la temporada número 1 en terapia sistémica en pregrado, me gustó mucho el modelo, también tuve una gran referente en el modelo integrativo, que yo creo que es como el que más me llena de cierta forma, pero con un 60-70% sistémico. Y después yo pasé por el psicoanálisis relacional, pues cognitivo-conductual, obviamente, y lo típico que de repente uno pasa. Pero también fue en un congreso de acá que brindó CESIS Chile y también justamente en una de las conferencias de Marcelo Severio que yo dije, ¡guau! Aquí es. ¿Ah? Claro, Porque hace una integralidad y se presenta, bueno, y ahí es donde, bueno, tú te formaste y yo también me fui formando con esta mención que es sistémica, cognitiva y neurocientífico, ¿no? Yo dije, oye, esto integra todo lo que en el fondo a mí me gusta y hacía mención y ponía harto que destacar, como decimos acá, en el aspecto neurocientífico también y como dentro de nosotros también hay sistemas que se interrelacionan. Así que tenemos eso en común que como que ahí, en tiempos diferentes obviamente, tú primero, después empecé a verlo yo y ahí tuve el honor también de tenerte de docente y que me gustó mucho también la clase o las clases que tuvimos contigo, me ayudaron bastante. Promovías bueno. mucho el autoconocimiento, en seguir indagando, los handbook, solamente de todos los docentes que he tenido, que han sido muchos, me lo mencionaste tú y me gustan mucho. Ay, eso sí tengo que traducirlo, debo ser sincero. Bueno, voy a dar Bien, varias herramientas. sí. Eh, Facundo, ¿qué es la teoría del apego? ¿Cuáles son los tipos que existen y cuál sería la utilidad en los tiempos de hoy? Bueno, la teoría del apego es una de las teorías, desde mi punto de vista, en base a lo que he estudiado y en base a lo que muchos autores también han propuesto, es una de las teorías probablemente más validadas científicamente en la historia de la psicología. O sea, tiene una enorme comprobación empírica y por motivos diversos, algunos yo tengo algunas hipótesis, pero no ingresó tanto en las formaciones de grado y incluso en posgrados empieza a aparecer más en el último tiempo. Mm, Básicamente la teoría del apego, una teoría propuesta originalmente por Bowley y Ainsworth, un combo de ellos dos, ya que el desarrollo teórico lo hace Bowley, allá por los años 69 empiezan, y la bajada a lo que conocemos hoy como los estilos de apego y las cuestiones más clínicas la hace Mary Ainsworth, y proponen que todas las personas, solo por el hecho de ser mamíferos, de ser humanos, tenemos dentro un sistema innato, conductual y adaptativo de aproximación a los seres cercanos en momentos de malestar emocional. Eso nos permite obtener un refugio para que se nos brinde consuelo frente a esto que nos está pasando, nos ayuda a regularnos y a la vez una base segura para poder explorar el mundo y ser como nosotros mismos en el mundo, ¿no? Eso, en muy resumidas cuentas, de lo que es el cuerpo, el núcleo de este sistema de apego que hablamos. Es instintivo porque es algo que se despierta en nosotros solo por el hecho de ser humano y es un instinto más como comer, como la sexualidad, y eso rompe rápido con las teorías originarias en relación a por qué nos vinculamos entre las personas. No nos vinculamos por un refuerzo positivo, por una cuestión más inconsciente que esa persona nos está dando, por una recompensa, sino simplemente porque habita un sistema instintivo dentro nuestro que nos lleva a conectarnos con los demás porque de esa forma sobrevivimos, a conectarnos afectivamente. Entonces Bowley decía que las personas tienen tanto hambre de amor como de comida, ¿no? maravilloso. Y, y que ese sistema nos acompaña de la cuna a la tumba. O sea,
está todo el tiempo conviviendo con nosotros. Wow. Es conductual, perdón, si me ibas a decir algo. No, dale, dale, dale. No, no te quiero Eh, cortar la inspiración, está maravilloso. Me está gusta, bien. dale. Es conductual porque em, nosotros podemos ver patrones de conducta que dan cuenta de que el sistema de apego en una persona se ha activado, se ha hiperactivado o se ha desactivado. O sea, hay patrones conductuales y relacionales que pueden apreciarse. Es adaptativo porque ayuda a la supervivencia, ayuda a transitar momentos, incluso no solo momentos difíciles, sino que ayuda a aprovechar oportunidades ahí donde a veces eh, necesitamos correr algún riesgo y no necesariamente nos sentimos mal. Mm. Así que los beneficios son múltiples, porque imagínate todo esto cómo se relaciona con las cuestiones clínicas, o sea, Claro. cómo una persona pide ayuda o no pide ayuda, Mm. cómo se anima a ser o no ser en el mundo, y todo lo que colabora eso en los procesos dentro de la familia, en la emancipación, bueno, tiene como múltiples derivaciones. Eh, Qué, qué, qué potente lo que dijiste, ¿no? El aspecto del vínculo, de la relación, del apego, de cierta forma, que viene desde que nacemos hasta la tumba, ¿no? Se me venía esta imagen, cuando mencionaste eso, se me vino una imagen inmediatamente a la cabeza que es como cuando nace un bebé, o cuando nace, en este caso, tu hijo, tu hija o alguien, como que vamos todos a recibirlo, ¿no? A la clínica, ¿va? Y también después se me venía esta otra imagen que de repente quizás no es tan satisfactoria, pero cuando vamos a la tumba, como dices tú, de cierta forma, también vamos todos a despedirlo, ¿no? claro, claro. Entonces lo mencionabas tú y se me vino esa imagen a la cabeza. Bueno, eso que decís es súper interesante porque el sistema de apego sigue operando incluso con la pérdida de la persona. Eh, Wow. con esa persona, claro. Em, para, para bien y para mal, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? En base a las experiencias de apego que vamos teniendo, se van inscribiendo modelos operacionales internos que se llaman. Eh, en inglés, internal working models. Y son como guiones que se nos van inscribiendo dentro sobre cómo son las relaciones humanas en la intimidad. ¿Sí? Y si el otro va a estar disponible o no para nosotros, si nos va a querer o no nos va a querer, si somos dignos de amor, si podemos ser o vamos a ser rechazados por eso, o sea. Y esos modelos operantes internos se inscriben a nivel general y específico en relaciones. Entonces, cuando vamos ahí a la tumba a despedir a alguien que vos mencionás, está totalmente el sistema de apego trabajando, ¿no? Porque despedir a alguien que puede haber sido una figura de apego nuestro es una cuestión muy difícil, porque imagínate que esas figuras de apego son personas esenciales en nuestra vida. Entonces, de alguna forma nos acercamos para buscarlo, también le permitimos que se vaya, parte del duelo, ¿no? Eh, y sigue operando eso dentro nuestro porque cuando lo necesitamos, lo buscamos adentro, ¿no? ¿Qué diría mi Internamente. madre en este caso? ¿Qué diría mi abuela en este caso? ¿Qué diría? ¿Dónde puedo ir a encontrarlo? Entonces voy a un lugar que me haga acordar a esa persona. Entonces son mecanismos de acercamiento aún cuando la persona no está. Y justamente también esto que mencionas tú, también nosotros como psicoterapeutas también lo utilizamos con ciertas preguntas, ¿no? Preguntas más circulares, preguntas como, ¿qué te diría tu abuelo, ¿no? Que si Claro. estuviera tu abuela dentro del espacio terapéutico, ¿qué consejo nos daría, o no? Entonces, es bien bonito lo que acabas de decir y que es súper importante. De hecho, también nuevamente se me venía a la cabeza un padre, no sé, parece que fue en Argentina, no sé en qué país fue, lo leí por ahí de pasada que con la inteligencia artificial recreó la voz de su hijo. ¿Ah? No sé si lo habías Eh, escuchado, ¿no? sí, Sí. he visto que eso está sucediendo ahora. Y bueno, todo un tema, ¿no? De Mm. debate, de discusión, de evaluación también. Sí, Eventualmente habrá algunos procesos que tal vez sirvan, después puede ser delicado sí. mantener vivos personas que por ahí todavía que ya se han ido. Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con todo esto al fin de cuentas. Es bien interesante, por eso también tenemos esta pregunta, ¿no? Al final ahí,
cómo está influyendo, porque creo que estamos como en una transición, lo veo yo así, entre estos cambios sociales y tecnológicos, cómo también van influyendo, ¿no? Eh, dentro de todo lo que tú mencionas, se visualiza entonces como un apego que viene a ser como más seguro, de cierta manera, y tenemos un apego que también podría ser más inseguro, ¿no? ¿Cómo esto influye en la vida en pareja? Bueno, ahí te hago una previa y ahí lo engancho con eso. Maravilloso. Eh, Porque sí me gustaría dejar aclarado, porque circulan un montón de videos en TikTok, en cosas que Mm, banalizan un poco todo esto, ¿no? El mm, apego, el sistema de apego, un sistema que colabora en la protección, o sea, un sistema adaptativo, o sea, que nosotros estemos apegados a personas es algo bueno, es algo funcional. Ahora, ese apego puede ser o más seguro o más inseguro. mm, Ese que se conoce cuando a alguien le dicen no te apegues tanto o desapegate, en realidad mm, lo podríamos leer como, bueno, cuidado con la inseguridad de apego, algo así, mm, ¿no? Pero tener vínculos, conexiones emocionales, humanas, cercanas, es adaptativo, incluso nos permite la independencia, también ser nosotros. O sea, la mm. cercanía emocional colabora en la posibilidad de explorar el mundo con seguridad fuera de esa relación. Pero dentro nuestro habita una idea que podemos volver ahí cuando lo necesitamos, sea física o eh, mm, a nivel de representaciones mentales. Mm. Entonces, dicho esto, los autores que empezaron a estudiar la teoría del apego vieron que habían patrones Mm. que llevaban más hacia la seguridad y otros más hacia la inseguridad, ¿no? Perfecto. La seguridad de apego se ve de forma clara. eh, por ejemplo, pueden hacer las personas un experimento muy sencillo, que es ver a los hijos o a los niños jugando en la plaza. Mm. Y que los chicos están jugando, las niñas, y cada tanto van mirando a ver si está su cuidador. Bueno, siguen explorando, les pasa algo, se caen, van a buscarlo, lloran un poco, le dicen bueno, lo contienen, le dan un abrazo y siguen explorando, ¿no? Bueno, eso es una representación muy esquemática y sencilla de un círculo de seguridad, ¿no? Mm, Donde se lo consoló, se le permitió la expresión emocional, mm, no se lo reprimió por eso mm. y em, pudo seguir jugando. Entonces, en la seguridad de apego hay posibilidad de expresar las emociones, hay posibilidad de obtener consuelo, se habla y se entienden las personas en términos de estados mentales, es decir, yo comprendo lo que te pasa a vos porque entiendo que tenés una mente diferente a mí y puedo entender que esta conducta tiene que ver porque estás triste o enojado o Claro. eso. Y se permite ser a la otra persona y no hay tanta amenaza de que me vaya a abandonar Mm. por cualquier causa o que no vaya a estar disponible cuando la necesite, etcétera. Esa es una característica más de la seguridad de apego. Después, lo que tiende hacia la inseguridad son básicamente dos caminos. Un ¿Ya? camino de la inseguridad de apego más hacia el lado de la ansiedad Ok. y otro camino de la inseguridad de apego más hacia el lado de la evitación. Mm. Después también se vio que hay cuestiones de apego desorganizado que si querés te hago un pequeño paréntesis luego. Bien. Em, Cuando una persona tiene una orientación de apego que tiende a ir más hacia la inseguridad ansiosa, va a estar con su sistema de apego permanentemente activado, va a estar estresada y alerta porque va a tener temor de ser abandonado o abandonada, de que pueda no ser amado, eh, va a estar hiperatento al estado de disponibilidad o no de la otra persona para consigo. Y entonces, no sé, lo podemos en su máximo extremo, en su extremo más alto, podemos ver las personas con comportamientos más celotípicos, Mm. ¿no? Que están buscando permanentemente la aproximación y cierto control incluso para calmar algo de eso. Pero ya eso sería como los grados más extremos. O ciertas dependencias emocionales más patológicas, ¿o no? Exacto, también, tal cual. O ciertas dependencias emocionales más patológicas, donde
Lo que está más afectado, y por eso se da la dependencia, en el apego más ansioso es la idea de mí mismo, del sí Mm, mismo. O mm, sea, hay un sí mismo en negativo. Entonces, como yo me considero poca cosa, sería, eh, necesito mucho valor de afuera. claro, Entonces, y considero permanentemente que puedo ser abandonado mm, porque total no valgo tanto. Una cuestión así sería claro. el guión Mm, interno del apego más ansioso. Entonces, en ese caso hay que trabajar mucho con el sí mismo, con el modelo del yo que del tenga yo, esa persona. claro. Y por eso se pueden generar dependencias patológicas. Ahora, en el caso de la evitación es diferente porque mientras que en el caso de la ansiedad se hiperactiva el sistema de apego, Mm, entonces es una estrategia secundaria, esa se hiperactiva el sistema de apego porque se considera amenazado y entonces algo obtiene porque tarde o temprano una respuesta o la presencia del otro lo calma, entonces algo obtiene. En el apego más evitativo se desactiva ese sistema de apego. La persona, por cosas que han ido pasando en su vida, por los estilos de los cuidadores que ha ido teniendo, ha aprendido que mejor no buscar apoyo en los demás. Digamos, ese fue el aprendizaje. Me pueden hacer daño, mm, mejor no buscar, entonces me encierro en mí mismo, ¿sí? claro. Entonces intentan desactivar el sistema de apego no pensando en cosas que puedan generar estados emocionales de tensión. eh, Intentan desactivar el sistema de apego no buscando a los demás, no involucrándose en situaciones de mayor carga afectiva, Mm, con todos los problemas que eso contiene. Son personas por ahí muy productivas, que uno los ve y muy centradas en sí mismo, entonces el yo no está tan afectado, digamos, sino lo que está más afectado es el modelo de los otros. O sea, la representación que tienen de los demás. Como los demás pueden ser jodidos, mejor no, no me abro tanto. Pero como tengo un sistema de apego, igual busco cercanía. ¿Por qué? Porque los evitativos también se emparejan, ¿no? claro, Entonces, buscan cercanía, pero hasta ahí. Entonces, claro. se involucran muy fuerte al principio, pero después van poniendo distancia. Mm. Entonces, yendo a la pregunta de cómo se juega esto en la pareja, No, muchas... dame un segundo, Sí. parece que ahí apareció mi apego ansioso, ¿no? Ah, bueno. Me adelanté, pero quiero dar ahí énfasis a algo que mencionaste y me gusta cómo lo vas planteando. Mencionaste ahí también el apego desorganizado, ¿no? Yo creo que el apego desorganizado genera también mucha controversia, va asociado también mucho al ámbito infanto-juvenil cuando hablamos de conducta un poquito más disruptiva, incluso con temas más con la infracción de ley, etcétera. Así que háblame un poquito de eso. Bueno, brevemente, lo que te puedo mencionar es que el apego desorganizado fue algo que se descubrió después de que se encontraran estas orientaciones de apego, Mm, y allá por los 90 sí, encuentran que había un grupo de niños y niñas que no se podían incluir, o sea, eran inseguros en su apego, pero no se podían incluir en ninguna categoría como ansioso o evitativo, porque presentaban un patrón extraño. mm, Era que se activaba el sistema de apego, pero de golpe se desarmaba. mm, Entonces eran niños que presentaban estereotipias o se quedaban paralizados. Entonces se veía que se desorganizaba el sistema de apego. Ni mm, se desactivaba ni se hiperactivaba, sino mm, que se desorganizaba. mm, Ahora, el problema con eso hay evidencia y se ve mm, que eso que pasa en un momento de la niñez. El problema es que se ha ido extendiendo, los correlatos, mucha gente lo ha ido extendiendo a lo largo del tiempo, ha hablado de que eso se prolonga, sin embargo la evidencia comprueba que se puede ver ese patrón desorganizado en la niñez, en un periodo específico de la niñez, que después llevarlo a la adultez como un adulto con apego desorganizado, eso no hay evidencia suficiente. Lo que se ve es que tarde o temprano ese apego desorganizado se integra en algo más evitativo o ansioso. mira, wow. Claro. Y esto lo plantean, no es que lo plantee yo, lo plantean o sea, autores que se dedican a investigar apego de forma muy rigurosa y muy buena.
y eso son las últimas revisiones hablan de eso. Entonces, sí, lo que se ve es que en estos patrones más desorganizados en la niñez tiene que ver muchas veces con experiencias muy difíciles que les tocan vivir a estos chicos de tipo traumatizante o, diríamos, los sistémicos de tipo doble vincular. Em, claro, donde tienen cuidadores más paradójicos en Claro. sus tratos de forma relacional que Mm. van generando una confusión tan grande que se desorganiza. Eh, de todas formas, no queda toda la esperanza perdida ahí, ni mucho menos, porque las experiencias de apego determinan como la base de la cual partimos, pero no son totalmente determinantes a largo plazo. Ahí influye muchísimo lo que suceda en el ambiente después. Y ahí es lo sistémico donde más tenemos para, para aportar. Claro, no es causa y efecto, ¿no? No es Exacto. determinante, no es No es- positivista en ese aspecto. Ahí exacto. aparece la epistemología sistémica que mencionabas ahí, que- que te ayudó mucho cuando escuchabas a Severio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sería el apego seguro? El apego seguro es la posibilidad de eh, acercarnos a otros momentos de cuando sentimos que lo necesitamos, de expresar nuestras emociones, de contar lo que nos pasa, de confiar en los demás para obtener ayuda y calmarnos cuando eso lo, lo recibimos de parte de la otra persona, podemos obtener consuelo con cierta facilidad, va a depender un poco de la reacción del otro también, Mm, y podemos seguir explorando. Eso mm, sería más la seguridad. En cambio, la inseguridad de apego hacia la ansiedad es que nada nos calma, pese a que mm, intentamos buscar incluso la presencia del otro, no nos termina de calmar del todo, aunque puede ser que nos calme un poco, mm. y la habitación directamente la paralizamos el sistema, entonces no buscamos, seguimos por nuestra vida más automático. Y ahí las combinaciones que se dan en la pareja y en la familia son de lo más ricas. Bien, bien. Eh, Vamos ahora entonces como a la pareja, ¿no? Ujú. ¿Cómo se da en ese aspecto estas dinámicas en el ámbito de la pareja? Y genera, va a depender mucho de las combinaciones que se den entre las orientaciones de cada uno, cuál va a ser un poco la atmósfera o el ecosistema relacional basado en el apego de ambos que vaya predominando. Mm, Pero lo primero que se encontró es que las parejas cumplen una función de apego muy similar a la que cumplían los cuidadores principales. mm, No todas las parejas son una figura de apego, pero muchas pueden serlo. ¿Cuándo lo son? Cuando nos podemos acercar a ellos, o sea, cuando está disponible para nosotros de alguna u otra manera, cuando es un refugio que podemos encontrar ahí como un bálsamo, algo nos tranquiliza, nos consuela, y por otra parte cuando es una base segura para explorar el mundo. Entonces ahí es una figura de apego y una figura de apego más bien segura. Dentro de las posibilidades que hay en la pareja va a depender mucho eso, cuál es la combinación. Generalmente la combinación es muy frecuente que hayan combinaciones de tipo complementarias en relación a la inseguridad. O sea, mm. personas más evitativas buscan personas más ansiosas Sí. porque se ensambla, la persona ansiosa le da toda la parte afectiva de la cual o ella se distancian Mm, y el evitativo lo que le da es traccionar en algo para afuera. O claro. sea, como decir, hay un mundo además de las relaciones, hay un mundo laboral, hay fronteras más allá geográficas, vamos a explorar el mundo, no sé. Entonces los invita a ir más allá y a centrarse un poco más en lo que pueden conseguir fuera de la familia de origen, fuera de sus relaciones familiares. Eso engancha mucho, muchísimo. El tema es que después el desafío está en la convivencia, Mm. ¿no? Hay un pero, ¿no? Claro, porque el apego ansioso, eh, la persona con una orientación más de ansiedad va a tender a ser un poco más demandante y el Claro. apego evitativo va a tender a ser un poco más esquivo, entonces ahí se da el patrón sistémico que te podés imaginar, ¿no? De búsqueda-huida. Mm. ¿Ah? Qué importante lo que estás diciendo, porque si los futuros colegas o los colegas deciden especializarse en pareja, yo me acuerdo en mi especialidad en pareja, efectivamente lo primero que visualizamos es como
el tema del apego, ¿no? Cómo se van relacionando. Me gustó también lo que mencionaste el delante, que tampoco es determinante, ¿no? Y ahí entramos los psicoterapeutas, especialmente los sistémicos, a dar nuestro granito de arena. Sí, eh, eh, yo he notado mucha mejoría en la terapia de pareja cuando esto se incorpora. Mm, Porque, eh, ¿qué sucede? Me, eh, yo he notado, ya en el último tiempo, de forma muy frecuente, eh, que la pareja termina siendo, en cuando se da esto de esta forma, un espejo de las propias necesidades, ¿no? mm, Eh, entonces, cuando una persona eh, con apego más ansioso, suponete, o incluso más seguro, pero que sufre la desconexión de una persona más evitativa, ese claro. sufrimiento es parte del sufrimiento que no registra Mm, el apego evitativo con sí mismo, ¿no? mm, Es como que hubiera algo adentro que le estuviera diciendo, che, dame bola, él o ella al desactivar no le presta atención a eso, pero tiene la pareja al lado gritándole. Entonces, cuando gritándole, o sea, demandándole, ¿no? Che, mírame. mm, Entonces, como la pareja es un espacio tan íntimo y parte de nosotros, y empieza a ser como una extensión un poco nuestra, ¿no? Ya, sobre todo parejas de tiempo, claro. esas demandas son demandas a escuchar para con nosotros mismos también. Mm, Y cuando la persona ve que por ahí no es que solo lo esté dejando solo a ella o a él, aunque lo sufra, sino que es algo que hace con sí mismo, eso lo tranquiliza, porque no lo claro. ve como algo tan personal, y se puede trabajar sobre eso. Y por el contrario, en la pareja, em, cuando alguien tiene un nivel de apego más alto y el otro le reclama que no invada tanto, lo que le está diciendo es, también le está hablando a esa persona, al yo de la Mm, persona con apego ansioso que sí, está siendo descuidado. Le claro. está diciendo como de alguna forma, es como si ese yo estuviera diciendo, che, prestame atención a mí y ocupémonos de nosotros, así Claro. no dependemos tanto. Y cuando se lee en términos personales, pero se integra a lo relacional, Mm. genera alivio y genera posibilidades terapéuticas también. Hay esperanza. Sí, sí, por supuesto. Además, que la teoría del apego, integrada a todas las técnicas sistémicas, permite generar alianzas fuertes, y el modelo sistémico va marcando direcciones terapéuticas y técnicas que son súper útiles para trabajar. Pero como la teoría del apego ha puesto mucho el foco en comprender Mm, qué pasa con las necesidades emocionales subyacentes de la persona, nos da un marco espectacular para trabajar en terapia de pareja y en terapia familiar, porque al fin de cuentas lo que hay es eso, son necesidades emocionales en la claro. pareja y en la familia. Claro. Y bueno, ahí pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el plano familiar, ¿no? ¿Cómo influye? Bueno, lo veo de distintos puntos de vista. El primero que mencionabas tú es cuando estábamos al inicio, de que para trabajar con niños, niñas y adolescentes, sí o sí hay que trabajar con la familia, ¿no? Y cómo se va promoviendo ese vínculo de apego. Y también mencionabas ahí, ya que viene otra patita, que ojalá esto lo podamos prevenir, ¿o no? Que haya más información para la gente, cómo ir promoviendo estos apegos, ¿ya? Y por otro lado, cuando lamentablemente nos damos cuenta, especialmente bueno, aquí quizás me voy a adelantar, pero igual tengo que contextualizarlo con los contextos que hoy día tenemos, mamá, papá trabajan, cómo vamos fomentando ese vínculo de apego, ¿no? Entonces la pregunta es cómo esto influye en la familia. Bueno, los sistemas de apego se construyen en las relaciones cercanas, ¿no? Mm, Las relaciones cercanas son el grupo primario de apoyo, la familia, em, y se da con los cuidadores principales. Así que la familia es el sistema nuclear por excelencia del cual puede garantizar más o menos seguridad. mm, El tema es que, a tener en cuenta, es que las familias no crían en soledad, sino que crían en una cultura, ¿no? maravilloso, sí, Ah,
Personalmente esto lo aprendí lógicamente el modelo sistémico Mm, y Florencia Frejos, una politóloga feminista argentina también, habla mucho sobre esto y que la importancia de los mandatos, mm, o sea, de dos cosas a nivel contextual en relación a que pueden tener influencia para cuestiones del apego, ¿no? Por un lado, l- los mandatos de género. Eso es wow, fundamental porque si nosotros vivimos en una sociedad que dice los hombres no pueden llorar, los hombres tienen que ser claro, fuertes y todo eso, o sea, fuertes es que se simboliza la fortaleza por la opresión o la represión emocional, claro, en realidad lo que estamos generando es un montón de varones evitativos, o sea, y que las prácticas de crianza estimulen la evitación de apego de los varones. Los estimulamos a salir, ¿no? Pero no a conectarse, ni claro. a cuidar las cuestiones a nivel relacional, afectiva. Mm, Y por el contrario, si el mandato de género es las mujeres tienen que cuidar al otro, a las personas, bueno, van a estar muy pendientes de la claro. relación y poco de ella misma. Entonces vamos a estar fomentando apegos más ansiosos, ¿no? No quiere Claro. decir que sea exactamente varón, tiene una orientación evitativa, mujer apego ansiosa, porque además hay un montón después de otras identificaciones, Mm, pero digamos que los mandatos de género influyen. Eso por un lado. bien. Eh, y por otro lado, los estresores eh, económicos y sociales Mm, con los cuales las familias tienen que criar. Para garantizar seguridad de apego, las personas tienen que estar lo más disponibles posible para la relación internamente también, no solo en tiempo. Entonces, si la familia está súper atravesada por una situación económica apremiante, por claro. por factores sociales estresantes, por conflictivas bélicas, bueno, por un montón de situaciones que los pueden estar acuciando a ellos, eh, se va a ver más dificultada que la práctica de crianza puede ser una práctica atenta y disponible, ¿no? Eh, entonces, encima hoy hay otro factor que tiene que ver con el modelo productivo, ¿no? Mm, eh, un modelo hiperproductivo donde las personas tienen que estar todo el tiempo por fuera de la casa trabajando, claro. lo que deja poco margen para la crianza. Entonces, el sistema actual, si bien nos permite avanzar en algunas cosas, sí pone En riesgo, ¿no? riesgo, Claro. en riesgo el desarrollo emocional de los niños, ¿no? Mm, Que necesitan otras personas que lo puedan asistir, comprender y, y la vida actual que se vive no va tan de la mano con eso. Entonces, no es de extrañar que hayan tantos chicos tan vinculados con la tecnología, mm, tan dependientes, porque claro. encuentran que se pueden apoyar sus tensiones internas en esas cosas eh, y no tanto en otros. Más allá de que hay un montón de miles, millones de padres que en este contexto hacen lo posible. Y lo posible es intentar en la medida de sus posibilidades brindar si no es tanto en tiempo, bueno, pero que cuando se esté la mayor calidad de relación posible y no eh, estimular prácticas de crianza más duras Mm, que atenten contra la seguridad de apego. claro. Eh, ¿Por qué? Mira, en Argentina había una práctica que por ahí a veces se repite, que era una frase que se decía, y si te vas a llorar, te mando a tu habitación encerrado, Ah, ¿no? sí. O sea, y si vas a llorar por esto, te encierro en tu habitación. Eh, ¿Qué se está diciendo? O sea, ¿cuál es el mensaje de eso? ¿Cuál es la pena máxima para una persona? En el Código Penal es la cárcel, el Claro. aislamiento. Claro. Entonces, lo que se está diciendo es, si vos te expresás emocionalmente, tenés la pena máxima, que es el Claro. aislamiento. Claro. Entonces, ese tipo de prácticas duras lo que va generando es que niños más evitativos Claro. eh, y muy dañados en la intimidad. Si alguna vez se lo hace, bueno, digamos, hay gente que por ahí recurrió a eso. O sea, el tema es cuando esto además es una práctica, un patrón. Yo lo desestimo que se lo haga, que no se lo haga nunca, ¿no? Pero cuando estas prácticas duras se dan como un patrón relacional, va a generar mucha inseguridad de apego.
De seguro van a haber papás y mamás escuchando, ¿no? O sea, ya saben que ese patrón hay que... Y que, ojo, que yo creo que es muy cultural latino ese, ¿no? El de irte a Claro, tu cuarto. Entonces, es bien interesante lo que nos planteas. Yo te escuchaba también y mencionabas esta importancia también para los niños, niñas, ¿no? Pero también se me venía a la cabeza de cierta manera con este punto de hiperproductividad o este factor de hiperproductividad que me estabas mencionando, que de cierta manera el compartir o el estar con los niños, a nosotros los adultos o los padres y madres, también nos hace bien, ¿o no? Es como un espacio de autocuidado, porque yo el otro día, por ejemplo, estaba un poco con mucho trabajo y me di el espacio, lo bueno entre comillas, ser independiente, de salir a jugar con mi hija. Y qué me hizo bien, fue maravilloso. Fuimos a los juegos, fuimos a una placita y fue también un espacio para mí como yo, ¿no? Como persona, como papá. Entonces, también, claro, hacemos un bien a nuestros niños, pero también es un feedback o es una retroalimentación circular que también afecta positivamente al adulto, ¿no? O sea, entre más espacio y tiempo tú compartas con tus niños, también de cierta manera vas a desarrollar ciertos factores positivos en tu persona y que claramente te van a ayudar. Se me venía a la cabeza unos papás que habían pasado ya por varios terapeutas, modelos más positivistas de cierta manera, y llegan porque la psiquiatra le dijo, ella tenía, la adolescente tenía conductas autolesivas, habían distintas dificultades a nivel emocional, y ellos llegan ya con un lenguaje ya instaurado, ¿no? Que es como, de hecho la adolescente menciona, es mis padres me abandonaron por esta hiperproductividad. Ambos padres trabajan en el sistema de salud. No sé en Argentina, pero acá en Chile el sistema de salud tiene programas de repente que trabajan 48 horas. No sé cómo lo claro. hacen. Entonces, ambos trabajaban en eso, entonces ella ya venía con este lenguaje de que los padres de cierta manera la habían abandonado y cuando trabajo con los padres en esa primera sesión, ellos también mencionan, nosotros sabemos que cometimos un error y que hemos abandonado a nuestra hija, ¿no? Y ahí, como diría la terapia narrativa, hacemos como una redefinición. Yo le digo, en el fondo, ustedes están trabajando justamente para dar y para tener un sustento socioeconómico, esta hiperproductividad, este tema económico que también es el segundo factor que mencionaste, por ende, también asociado a sus hijos, ¿o no? Por ende, no hay un abandono, sino lo que hay quizás son sentimientos de soledad o espacios de soledad, porque en el fondo hay un significado que ustedes están haciendo esto por ellos. El tema es que nadie les había dicho que no es la forma correcta o idónea, ¿no? Y ahí se provoca esta redefinición y la adolescente hasta el día de hoy, ella lo significa, o sea, yo sé que mis papás no me abandonaron y eso para mí fue un alivio. Claro, Entonces, claro. sí, me sentí muy sola y hoy día justamente, bueno, se cambian estos patrones, se cambia esta dinámica o esta estructura familiar, como diría Minuchin, que estaban sobrellevando y se genera esta redefinición y hoy día esa familia comparte tiempo, viajan, están juntos. Pasó una dinámica bien interesante que ella, la adolescente, tuvo ahí un tema amoroso propio de la edad que no tuvo gran fruto y el padre llega a contenerla y la última sesión llegó la hija y me dice, mi papá me abrazó y me dijo que está conmigo y me escuchó y de hecho yo lloraba, yo pensé que él se iba a enojar. ¿Cómo voy a estar llorando por un hombre? Y no, fue todo lo contrario. Entonces ahí vemos cómo este input empieza a generar un cambio desde el principio de totalidad, como decimos nosotros los sistémicos, y empieza a ver el cambio, ¿no? Pero es interesante cómo influye este factor económico y este factor hiperproductivo. Así Sí, que lo refuerzo ahí bueno, lo que se me venía a la cabeza cuando tú estabas hablando. y esto que vos has dicho, que es clave, Ricardo, tiene que ver con esto, ¿no? Del subtítulo de hoy, las bondades de la seguridad relacional. Mm, Porque cuando la familia va ganando niveles de seguridad mm, en el apego, mm, eh, se van construyendo sinergias positivas de retroalimentación claro, afectiva que permiten que las personas se sientan amados, que mm, las personas recarguen sus energías, que las personas se sientan posibilitados de hacer. Y las investigaciones más recientes muestran el papel activo que tienen los niños en esto, claro, ¿no? Como que los niños no son meros receptores, sino al contrario, juegan un papel activo muy importante en el clima emocional familiar, en la claro, pues, conexión, en el círculo del apego este del que hablamos, y entonces el ejemplo que vos diste con tu hija calza justo, ¿no?
Entonces, ganar niveles de seguridad en el apego colaboran los chicos, pero también colaboran los adultos y Claro, colaboran las parejas para transitar las tensiones del día a día, claro, para enfrentar y crecer, enfrentar desafíos y crecer, buscar nuevos objetivos. Eh, de la misma forma, eso hace a la seguridad, y de la misma forma la cascada, si la inseguridad de apego va reinando en la familia, bueno, el correlato puede ser negativo también. O sea que claro. eso habría que cuidarlo. Habría que cuidarlo y bastante, ¿no? Claro, claro. Qué buen tema elegimos para iniciar nuestra segunda temporada. Qué gran referente tenemos acá. Estamos aprendiendo muchísimo. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Que ya lo estamos como mencionando un poquito, pero es cómo evoluciona esta teoría del apego desde lo infantil a lo que hoy día denominamos apego adulto. Bueno, ese es un tema muy, muy amplio. Lo voy a comentar en los dos o tres puntos más esenciales, ¿no? Perfecto. Em, lo primero que estudiaron los investigadores fueron el apego en niños, ¿no? Cómo se Niño. desarrollaba. Luego pasó a la adolescencia y luego pasó a las relaciones de pareja, Mira, porque se veía que tenían funciones parecidas. Y hoy en día lo que se estudia es el apego adulto en distintos campos relacionales, las de pareja, con los padres, con amigos, ¿no? O sea, cómo se da el apego en múltiples relaciones. claro, Em, y lo que se observa es que en los estudios longitudinales lo que muestran es que si bien hay cierta continuidad del apego infantil hacia la adultez, las asociaciones no son tan fuertes. ¿Y por qué no son tan fuertes? Bueno, porque hay un ambiente y una historia que claro, participa en todo el proceso de mantenimiento o cambio de las estructuras de apego. claro, Eh, entonces, esas bases originales son fundamentales para ver desde qué lugar de seguridad o inseguridad arrancamos, sienta los modelos operantes internos generales de cómo son las relaciones en general, inscriben un patrón general de apego, pero después en la adultez, o sea, a medida que crecemos y en la adultez, van a haber relaciones específicas. Entonces, en esas relaciones específicas, la orientación de apego puede ser diferente. O sea, yo puedo tener una orientación de apego más insegura con mis padres, pero de golpe más segura con mi pareja. ¿Eh? claro, Y mientras más eh, relaciones seguras yo vaya habitando, mientras más experiencias relacionales seguras, eso le va a ir ganando terreno a lo vivido anteriormente. claro, No quiere decir que lo anterior eh, se desaparezca de alguna forma, ¿sí? O se anule, sino que estas nuevas relaciones se inscriben eh, y se acomodan junto a las otras y lo que pueden es ir ganando jerarquía, ¿no? Pasando como más adelante y relegando a las anteriores. claro, Em, y por eso pasa que hay relaciones incluso en la pareja que a veces con tal pareja fue más insegura, pero con tal otra es más segura, porque depende mucho de nuestro momento de la vida, de la persona con quien nos encontramos, del proceso un poco madurativo también. ¿Qué quiere decir todo esto? Que pueden haber modificaciones, por supuesto, siempre dentro de cierto rango, ¿no? claro, O sea, si yo tengo niveles de inseguridad de apego muy extremos, claro. eh, eso va a requerir más tiempo y más experiencias de seguras para que le vayan ganando terreno a lo anterior, ¿no? Claro. Yo te escucho, Incluso, sí, sí, decime. yo te escucho y de cierta manera las personas en general, o tampoco es que tengamos como muchos modelos psicoeducativos a nivel cultural, comunicacional, en televisión, etcétera, ¿no? Pero de cierta forma también podría influir, eh, que claro, lo que más se conoce es como la etapa del ciclo vital individual, ¿o no? Que vamos pasando, hay distintas líneas del desarrollo, pero también hay un ciclo vital de la pareja y también hay ciclos vitales en el ámbito familiar, ¿o no? No es lo mismo una familia con hijos adolescentes que con hijos ya mayores, ¿o no? O la llegada de un hijo, ¿no? Hay ciertos cambios o crisis normativas, como nosotros llamamos, que pueden interferir y que claramente este modelo de apego, este apego que vamos teniendo, también puede ir generando ciertos
puntos de inflexión, ¿no? Podemos ir generando cambios. Exacto, hay momentos claves a lo Exacto. largo del ciclo vital y Bien. determinadas experiencias que hay evidencia de que eh, pueden ser una ventana para cambios en el apego, Exacto. hacia un lado o hacia otro. O Exacto. sea, generalmente algo que se ve, por ejemplo, es que la paternidad, el Mm, momento de tener un hijo, mm, puede ser un punto de inflexión. mm. Y uno ve que hay papás que han sido tal vez más evitativos y tienen un hijo y de golpe están muy tiernos, apegados. De alguna forma es posible desde lo clínico que estén atendiendo también al niño que ellos fueron, ¿no? Interesante, ¿no? Sí. Claro. Las rupturas relacionales son otro momento que, de acuerdo a cómo sea, hay gente que sale de una ruptura relacional más evitativo porque se sintió lastimado, entonces sale un tiempo más evitativo, o puede haber salido más ansioso porque fue traicionado en cosas también, Mm, o fue una buena experiencia que sin embargo se terminó y eso ayuda a confiar en que nuevas relaciones seguras pueden haber en la vida. mm. Entonces hay parejas que estimulan, incluso cuando se acaban, digamos, que permiten la llegada del amor futuro, ¿no? Y eso tiene que ver con la seguridad relacional. Efectivamente, entonces hay que prestarle más atención a esto, ¿no? Especialmente los adultos. De repente, lamentablemente, muchas veces, especialmente en pregrado, solamente, y si es que se nombra, es como el apego infanto-juvenil, pero nos damos cuenta que esto no abandona. Y ahí tomo la frase que iniciiste, con la cual iniciamos, ¿no? Como nacemos, ¿ah? Con estos vínculos relacionales y nos vamos a la tumba con esos vínculos relacionales. Entonces, van cumpliendo ciertas etapas, vamos teniendo nuevas oportunidades para justamente ir mejorando, resignificando justamente nuestros vínculos y también ponerle el acento y la importancia, ¿no? O sea, mamá, papá, adulto, adulta, parejas que nos están escuchando, o sea, presten atención a sus vínculos relacionales, ¿ah? Especialmente los más cercanos. Qué bonito, me gusta, te agradezco enormemente todo lo que nos está enseñando y ahora vamos a la siguiente pregunta, que están habiendo cambios, po, porque, claro, antiguamente quizás nos relacionábamos un poquito más desde lo comunicativo, desde el tú a tú, del cara a cara, ¿no? Pero hoy día también están existiendo estas dinámicas ya desde el WhatsApp, desde la tecnología. ¿Cómo influye estos cambios sociales, estos cambios tecnológicos en nuestros vínculos, nuestro apego? Tiene diversas caras todo esto, ¿no? Y va a Mm, tener mucho que ver como en función de qué se lo utiliza. Eh, Porque la tecnología, que hoy o sea, muestran un avance, digamos, de la humanidad, pero a la vez nos invade y está atravesada por muchos intereses que no tienen que ver con la comunicación o las relaciones humanas, sino tienen que ver con otro tipo de intereses de la gente que las desarrolla. claro. Eh, por supuesto que atraviesa enormemente los procesos de comunicación y vinculación. Mm, ¿Ah? Entonces, a la vez que permite, por ejemplo, que una pareja a la distancia claro. se comunique y eso calme algo de la ansiedad de separación Mm, y permita afianzar un vínculo, mm, tal vez hay otras maneras de utilizarlo que no son tan bondadosas como puede ser saber la ubicación de la persona, a dónde va todo el tiempo, que puede estar más al servicio del control que mm, de la seguridad relacional. mm. Entonces, la tecnología como herramienta y como algo que ya está, este tipo además de tecnología que habitamos hoy, es de alguna forma inevitable, pero sí va a haber que pensar en función de qué la estamos usando y en función de qué y para qué la usa cada persona. Mm. Eh, por otra parte, se ve muy atravesada la crianza de los chicos por esto, ¿no? A la vez que permite eh, que estar conectados en algún punto que le digan dónde están, transmite algo de seguridad, de que cualquier cosa, si la persona, el papá o la mamá están trabajando, pueden hablar o llamar por ahí, Mm, habría que tener cuidado que eso no impida el encuentro cara a cara, el afecto, claro, eh, que tiene muchísimo que ver con lo que pasa en la terapia, ¿no? O sea, sí. que las cuestiones online, todo lo que nos permitan, pero que tampoco anulen la presencialidad y el Exacto. encuentro un poquito de que las personas eh, nos podamos sentir de cerca, Mm, porque
ese sistema de apego sigue operando más allá de la tecnología que se va desarrollando. Por supuesto que va teniendo sus adaptaciones al contexto actual y Mm. hay que ver, el tiempo dirá cómo esto evoluciona. Sí, y están habiendo grandes cambios, ¿no? Claro, Eh, Porque también el factor social o lo que está pasando socialmente quizás muchas veces en el contexto también influye, ¿no? Se me venía a la cabeza cuando estábamos hablando de esta, de ver la ubicación por un poquito más de ansiedad, pero también a nivel contextual pueden estar influyendo ciertas cosas, ¿no? Yo estoy como bien siguiendo un tema que pasó en Argentina con un niñito que desapareció, ¿no? Como oh, eso promueve cosas también en la familia, en nosotros. Acá en Chile también estamos viviendo un tema de seguridad bien, bien complejo a nivel contextual o social. Entonces se genera esa ansiedad que vendría a ser normal, ¿o no? Como dice Víctor Frank, frente a situaciones anormales, la conducta anormal pasa a ser totalmente normal, ¿o no? claro. Entonces, de repente aparece también esa necesidad de control y ahí es donde el terapeuta o estos videos o esta psicoeducación también te puede ayudar justamente a bajarlo, a visualizar quizás un mecanismo de defensa, como se diría desde el psicoanálisis más clásico, cómo poder ir nivelando esto. Pero es bien interesante cómo influye el factor social, ¿o no? Claro, porque lógicamente, ¿no? Volviendo a esto de que las familias crían en una cultura y Me atravesadas encantó eso. por todo esto, eh, van a hacer, las familias van, con esto van a hacer lo que pueden, o sea, están todas las familias, llegan a consulta que están desesperadas para ver cómo trabajan el tema de las redes sociales y esto con los chicos, y están lidiando contra sistemas de poder muy grandes, o Claro. sea, que hacen lo posible para que los chicos estén bastante prendidos ahí. Así que no hay una receta única, saber que están atravesados por esto, que no es algo propio exclusivo de la familia, sino de Claro. todos, y que sí intentar compensarlo con otro tipo de encuentros y Mm. estimular otro tipo de actividades y de encuentros más cara a cara, más personales, no tan mediatizados, que contrarresten el impacto. Y ahí también ya visualizamos como este apego un poco más social o más comunitario, ¿no? Porque aparece también como factor protector, ¿cierto? Es Claro. como el estar en comunidad, ¿no? Creo que, bueno, lo hablábamos también con Felipe García en que esto ayuda y fomenta el crecimiento postraumático también. La red de apoyo, la comunidad. Ajá. Y en el tema de las pantallas también, en la temporada número uno, Facundo, también tenemos a Viviana Tartakovsky, que también es sistémica y ella nos hablaba de cómo influían las pantallas. Entonces se va dando todo este factor y ahí entra este apego un poco más macro, se podría decir, más comunitario, ¿no? Que se da en el barrio, que se da en la comunidad o ir creando comunidades para justamente ir conteniendo. Y no existe esta receta mágica, como dice Facundo, lo ideal es cada familia su mundo y ese mundo está en interacción con otros mundos, ¿o no? Y todos se van retroalimentando entre sí. Sistemas de sistemas que interactúan con otros sistemas. Exactamente, ahí entra toda la complejidad sistémica y lo importante que son las redes de apoyo en Mm, esta, para incluso que pueden sostener a las familias en un momento de vulnerabilidad familiar, mm, donde otros sistemas se vuelven un sistemas seguros para esta familia, ¿no? Que las contienen, que lo ayudan a desarrollar resiliencia para salir adelante, mm. eh, y que permiten que se retomen las condiciones de desarrollo anteriores, luego de haber atravesado ciertas crisis. Así que los sistemas de apoyo comunitarios son fundamentales. Entonces las comunidades de red de apoyo son fundamentales para sostener a la familia en los momentos de vulnerabilidad o crisis y pueden ser eh, sistemas seguros de apoyo. Entonces, un, un papá o una mamá puede ser para un hijo, el papá o la mamá, su familia de origen puede ser una red de apoyo, los vecinos Claro. pueden ser, y así uno va avanzando en el ecosistema Mm. donde mientras más seguridad relacional, más sencillo se atraviesa y más también se disfruta un poco la vida. Ahora, todo esto de lo comunitario y lo familiar, sí o sí me lleva a mí hoy a pensar en las cuestiones preventivas, que es un poco lo... Hacia allá también quería ir porque es- es lo que haces tú en Espacio Pie, ¿o no? Hoy día es justamente ir a la prevención, que es fundamental. O sea, psicólogo emergente, prevenir. Yo creo que ese es el punto débil que tenemos los latinos, ¿no?
Ah. poner el foco en prevención, y ahí ustedes lo están haciendo allá en Mendoza y en Argentina, ¿no? Bueno, en Espacio Pies ¿Mm? fundamentalmente hacemos algunas capacitaciones, pero sí donde estoy más desarrollando la parte preventiva es en el Plan Provincial de Adicciones de Mendoza, que yo trabajo como coordinador de prevención. ¿Y qué me llevó a todo esto un poco y lo que encontré en relación en el postdoctorado fundamentalmente? ¿Ya? Yo trabajé durante 10 años en un centro de adicciones, en una zona muy vulnerable, ¿no? Perfecto. Y escuché miles de historias de vida, de familias con mucho sufrimiento que llegaban muy tarde al sistema de salud, con prácticas de crianza que atentaban contra la seguridad relacional por las condiciones de vida en las que estaban inmersos y porque tampoco se les había facilitado cierto entrenamiento y cierta información al respecto de esto. Entonces, sí, luego de trabajar en lo asistencial mucho con esto, Mm. sentí fuerte la necesidad de volcarme a lo preventivo, a ver qué se puede hacer para llegar a un tiempo antes y mejorar la calidad de vida de salud mental de las personas, Claro. ¿ah? En su desarrollo. Entonces, en el postdoctorado básicamente lo que hice fue escribir un artículo sobre prevención basado en el apego y la familia, una revisión sistemática. ¿Qué es Maravilloso. lo que, sobre estudios longitudinales? O sea, ¿qué Mm. dicen los programas preventivos desarrollados durante años que se han estudiado a lo largo del tiempo? Entonces, es muy esperanzador. Sí, eh, Porque wow, claro, qué claro, bonito porque lo escuchar que eso. dicen es claro, o sea, es muy esperanzador cuando se trabaja en la prevención desde este enfoque. Eso, Hay que em, aclararlo. hay que aclararlo, porque hay muy poca prevención en esto, Claro. eh, y además en Latinoamérica, como bien vos decías, Mm. todas las investigaciones son más que nada anglosajonas, los programas preventivos, todo viene de allá De y todo allá, en inglés. Entonces claro, gran parte de mi motivación ha sido traducir un poco todo esto e intentar volcarlo acá a Latinoamérica, Argentina, Mendoza, mi provincia. claro. Bueno, lo que dicen los estudios eh, es que cuando existen programas preventivos basados en el apego y que eh, incluyen a la familia, no Mm, solo a la diada, que a veces pueden haber familias de dos mm, monoparentales, pero cuando hay más que incluyen a la familia, generan efectos positivos en el desarrollo del apego de los niños y niñas. O sea, se ha visto cómo familias donde preponderaban orientaciones más ansiosas o evitativas en los niños, luego de pasar por un programa, esos niños al año, los 2 años, ya presentan seguridad de apego. Entonces, wow. las intervenciones, sobre todo focalizadas en la primera infancia, en la Mm, infancia muy temprana, incluso antes del nacimiento, sí. eh, son altamente eficaces en la prevención para generar seguridad relacional. Y se puede trabajar de distintas maneras, brindando información, con programas de habilidades parentales, con video feedback, Mm, mostrándole videos a los padres en secuencias de crianza y en claro. qué momento generaron una respuesta y en qué momento generaron otra, más hacia la inseguridad o hacia la seguridad. Así Mm, que hay múltiples maneras, algunas más costosas que otras, pero es posible. Lo mm. que tenemos que hacer como agentes de salud es convencer a los gobiernos de turno en la necesidad y en la efectividad de esto, que no es nada fácil, es lo más difícil de todo, y Exacto. después en las pequeñas comunidades, institutos y todo, desarrollar estos programas para que lleguen a la gente, que van a ser muy preventivos en términos de salud mental. Bueno, justamente lo que buscamos nosotros como CIFOPSI con esto, con este programa de psicocrecimiento, ¿no? De podcast, es justamente que se vaya psicoeducando frente a esto y ir previniendo muchas cosas. O sea, la gente que nos está escuchando, yo creo que está tomando nota a todo lo que tú estás mencionando. Siento que ya ingresamos al punto número 7 de cierta manera, que son estos tips para fomentar el vínculo relacional seguro en nuestras familias, ¿no? Sabemos que, claro, hablamos de sistemas, de subsistemas y suprasistemas que interactúan, pero yéndonos al plano más familiar, en lo que puede hacer mamá, papá o cuidadores, ¿cómo podemos promover esto? ¿Cómo podemos generar esos cambios relacionales
que nos ayudan a tener un apego más seguro. El, Hay algo importantísimo para mí en esto que tiene que ver con tener un sentido crítico de ciertos hábitos de crianza que se han instalado sin tanto fundamento, ¿no? O sea, decir, Justamente. esto lo hago porque lo hacía mi abuelo, el vecino, pero ¿qué colabora en la crianza? ¿En qué aporta? ¿No? Justamente. Cuando yo mando a un niño a pensar, a reflexionar al rincón, acá, no sé, a veces se mandaba, vaya, anda a pensar y cuando pensás en lo que ha hecho, volvés. Yo no conozco ningún niño que haya vuelto y haya dicho, papá, mamá, ya reflexioné, aprendí, me he equivocado Ujú. y bueno, por lo menos no de forma genuina, quizás para Para pasar ya evitar, para evitar Claro, el temor, el miedo, para evitar el castigo, ¿no? Como claro. yo, Entonces, tú lo hablaste y yo me agaché porque bueno, de cierta manera, cuando, y no, aquí me salgo un poquito del sistema familiar, sino que voy a ir al suprasistema educacional, ¿o no? Que también era muy común que te mandaran al rincón cuando éramos más chicos en nuestra generación. Menos mal que hoy día tenemos mucho avance en derecho niño, niña y adolescente, y hoy día eso no se hace. Pero era un maltrato, de cierta forma. Entonces yo agaché la cabeza porque me mandaban mucho al rincón, entonces tocaste una fibra de mi historia ahí. tal cual. Y era increíble porque, bueno, propio del contexto, ¿no? De Claro. las cosas que se vivían ahí, pero, digamos, los resabios que hayan quedado de eso, intentar evitarlos hoy en día en las crianzas, siendo consciente de que los padres y las madres están muy atravesados por tensiones, Claro, que lo entendemos, pero que esas tensiones no tienen por qué trasladarse hacia los hijos. Y justamente. que, y que la familia eh, enseña de qué se tratan las relaciones íntimas, la vida. Entonces es muy importante porque eso va a ser lo que va a pasar después. Entonces, mientras las experiencias sean más suaves en los tratos y más cercanas afectivamente, eso no va a generar dependencia, va a generar autonomía en los hijos. Exacto. Y además de la suavidad y de la contención afectiva, también algo que se llama estimular el desafío suave, Ujú. que no tiene que ver solo con lo que pueda hacer un papá, sino que lo puede hacer cualquier persona, porque figura de apego puede ser cualquier persona indistintamente del género. Ujú. Entonces, estimular el desafío suave, que es permitir el ejercicio gradual de la autonomía de los niños para no pretender a los 20 años que sea un adulto sin que antes se lo haya entrenado, sino que Claro, eso tiene que irse entrenando en este claro. desafío suave que cada vez puede ser un poco mayor, pero es un desafío, justamente un desafío suave, atento y responsable efectivamente para que vayan adquiriendo capacidades. Entonces se le brinda un refugio y se lo estimula a ser, pero no ser quien yo quiero que sea, ser quien esta persona distinta a mí, que yo quiero mucho, que es, ¿ya? Eh, y permitirlo en el marco de las guías que a cada familia le parezca adecuado, por supuesto. Entonces son dos funciones fundamentales, el recibir y el permitir ser. Y nunca eh, prohibir, punir o reprimir las expresiones emocionales, sino acompañarlos a transitarlos, porque de esa forma nosotros enseñamos a regular las emociones, para que después la pueda regular en soledad. Qué maravilloso. Presten atención a lo que acaba de decir ahí Facundo, ¿ya? Vuelvan el video o el podcast un poquito para atrás y escúchenlo unas 2 o 3 veces. Yo creo que nos va a ayudar bastante. Qué bien. Vamos a, ya nos queda poquito. Vamos a las sugerencias desde tu experiencia personal y profesional para aquellos psicólogos emergentes. ¿Qué les sugieres tú? Creo que esta es una temática que después de este video se va a marcar un antes y un después, ¿o no? Como diríamos los sistémicos, va a haber un cambio, ¿ah? E incluso un cambio desde segunda línea, de segundo orden, ¿o no? ¿Qué sugerencia les das? ¿Qué sugerencia les doy? Mira, por ahí uno da las sugerencias que también a uno le han servido, ¿no? ¿Eh? Y después cada uno ve qué toma uno de eso. Em, yo lo que sugiero es que
no huyan de las experiencias que lo acercaron a la profesión, Wow. sino que se metan en eso Mm, y que vean qué aprendizajes pueden sacar de ahí, que eso va a haber gran parte del material con el cual van a poder ayudar a otras personas a la vez que se forman permanentemente, mm, porque la formación es fundamental para claro, que no quede solo un estilo o demasiado el terapeuta llevado un poco a lo que a él le parece que hay que hacer, sino anclar y vincular estas experiencias mm, de nuestra vida que nos llevan a acercarnos a los demás y ayudar a otros, pero de forma más pulida, prolija, mm, que da la formación. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad mm. porque acompañamos a personas con sufrimiento mental. Entonces Excelente. nos, es importantísima la formación, la capacitación, Mm, y es importantísimo el autocuidado. claro. Entonces, tener en cuenta nuestras propias experiencias que nos han pasado y que nos van pasando como material para, mm, para transitar la profesión y la clínica, nos puede vincular a los otros y también ayudarnos a saber en qué momento y cómo cuidarnos de determinadas situaciones, ¿no? En qué podemos acompañar y en qué no. Y que todo eso lo vivan con la mayor pasión posible. O sea, es una Pasión. profesión hermosa que, que da enormes retribuciones personales y relacionales y que entonces permitan inundar de esta experiencia. Mm, Eh, que por nada del mundo juzguen a las personas por sus padeceres, sino que intenten comprenderlo antes de pensar en qué técnica tienen que buenísimo. implementar. eh, Pregúntense por qué sufre esta persona, por qué sufre esta familia. Yo capto el motivo del sufrimiento de ellos, bueno, ahora va a ser más fácil acompañarlo. Mm, Eh, y no se desesperen, busquen supervisores como Ricardo, gente de Ciposi, que pueda eh, ayudarlos en el manejo de las ansiedades para poder acompañar. Y van a haber equivocaciones, eso los consultantes lo perdonan mientras sean de buena fe y concienzudas, y uno va aprendiendo con el tiempo. Eh, Eso. O sea, nos diste unas sugerencias certeras, claves. Me gustó bueno, me gustó todo, de cierta manera. Aún así quiero como destacar lo que dijiste al inicio, esto de vayan a su experiencia, ¿no? Que es que quiero dar el bucle circular, que es con lo que iniciamos el conversatorio, ¿no? Con tu propia experiencia y cómo esas experiencias, cuando tú conectas con ellas, de cierta manera, van también guiándote el camino, ¿no? Y después ya la formación, el autocuidado, la supervisión, eh, y en el fondo tiene que ver con eso, ¿no? Con crear vínculos. O sea, imagínate que la psicología, de cierta manera, la formación me llevó a estudiar el doctorado en UFLO, tenerte como docente y hoy día estar generando esta relación, este vínculo en este programa de psicocrecimiento que está llegando a ustedes. Entonces, así vamos tejiendo, ¿no? Vamos tejiendo justamente estos vínculos relacionales y espero que de cierta forma ustedes, los auditores, estén tan feliz como yo respecto a todo el aprendizaje, la experiencia, la sutileza, ¿ah? La investigación, los datos que nos acaba de dar Facundo. Yo quiero darte las gracias en nombre mío, en nombre de nuestro equipo, a nombre de Cifopsi acá en Chile, eh, fomentar justamente estos espacios, estos diálogos, estos conversatorios, lo que buscamos con psicocrecimiento. Así que Facundo, de verdad, muchas, muchas gracias. Creo que iniciamos con el puntapié maravilloso en nuestro primer capítulo. Muy, muy agradecido. Fue maravilloso todo lo que nos enseñaste. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy gentiles. Me parece muy valioso el trabajo que ustedes hacen de difundir esta información y acercar a la psicología, a la salud mental, el modelo sistémico a la gente. Es muy preventivo, así Sí, que nada, confiemos en esas sinergias positivas que se van dando a partir de esto. Así que bueno, buenísimo.
un abrazo a ustedes, a todo Chile y a la audiencia que los mira y bueno, ya nos estaremos encontrando nuevamente. Así será. Un abrazo. Chau, chau.